En las cámaras de seguridad del hospital local de Arjona, Bolívar, quedó registrado el momento en el que unos sujetos ingresan violentamente al centro de salud para que su compañero, quien se encuentra gravemente herido, fuese atendido inmediatamente. Los hombres arremeten contra la infraestructura física y el personal médico y son buscados por las autoridades. Lady Pinto, ¿qué otros detalles se conocen? Buenas noches. Catalina, televidentes, ¿qué tal? Buenas noches. Según las autoridades, los hombres, además de atacar físicamente la infraestructura del hospital, agredieron verbalmente el equipo médico, causando pánico y desespero en las personas. Dice el parte médico que el hombre ingresó al hospital gravemente herido. El herido fue trasladado a una clínica aquí en la ciudad de Cartagena y su estado actual es bastante delicado. Los hechos quedaron registrados en la cámara de seguridad del hospital en el municipio de Arjona, Bolívar. Las cámaras de seguridad grabaron el momento cuando al hospital local de Arjona ingresan los 3 sujetos que llevan a un hombre herido. Desesperados, los hombres exigen atención inmediata y empiezan a causar destrozos en el lugar. Minutos después, uno de los hombres arranca esta reja y conduce a un médico para que revise al herido. Mientras el paciente es atendido en la sala de urgencias por una enfermera en estado de embarazo, el mismo hombre intenta destruir esta báscula. Otra enfermera intenta calmarlo. Luego llega la policía hasta el lugar para restablecer el orden. Según los directivos del hospital local, estos hechos violentos se han venido registrando constantemente. Llegan los amigos de los heridos o de las personas que son agredidas en la calle y pretenden pues que acá se les solucione su tema haciéndoles una atención inmediata. Para garantizar la seguridad y tranquilidad del equipo médico y los usuarios, se aumentó el pie de fuerza. Contamos con infantería marina, contamos con los policías, tenemos ahorita mismo 3 unidades prestando el servicio acá en la institución. Las autoridades informaron que una persona fue capturada. Pues ya se iniciaron las investigaciones, ya la SIJIN tiene los videos, hay una persona que se capturó en flagrancia. Según la policía, el herido, quien fue trasladado a una clínica de Cartagena, fue atacado con un arma blanca durante la celebración de las Corralejas. Recordemos que en el municipio de Arjona, Bolívar, se realizan las fiestas de la Corraleja. Estas festividades han dejado hasta el momento una víctima fatal y 29 gravemente heridas. Las autoridades invitan a la población a mantener la cordura en todos los escenarios. Esta es la información desde el departamento de Bolívar. Lady Pinto, Noticias Caracol. Fuertes operativos realiza la policía en Santander para evitar la venta de pescado en mal estado en las plazas de mercado durante la Semana Santa. En el más reciente fueron incautadas 8 toneladas del alimento que, según las autoridades, no cumplían con las tallas y pesos necesarios para su comercialización. Estas son las más de 8 toneladas de pescado incautadas por la policía del Magdalena Medio en Barrancabermeja, Santander. Según las autoridades, por no cumplir con las tallas y el peso establecido para su venta. Esto obedece al plan de Semana Santa. Sabemos que este bocachico y bagre rayado se ha incautado por parte del personal de la SIJIN del Departamento de Policía Magdalena Medio, por cuanto no reúne las tallas específicas para sacarlo del agua. Al no tener eso, pues obviamente se hace el decomiso. A la hora de comprar el pescado, los vendedores de este producto dieron recomendaciones especiales a la gente. Las recomendaciones para un buen bocachico, para que la gente lo disfrute, lo disguste bien, es que las sacadas estén rojitas, las escamas bien blanquitas y los ojitos blanquitos. El olor que sepa a bocachico, a fresco. Hace 2 días en Bucaramanga, la policía decomisó más de 1 tonelada de pescado en estado de descomposición, que según las autoridades iban a ser distribuidas en plazas de mercado de la ciudad y su área metropolitana. La policía descubrió un cargamento de marihuana que, aprovechando la Semana Santa, fue camuflado entre pescado para evadir las acciones de las autoridades. Según la policía, sería comercializado por 10.000 millones de pesos. En este camión era transportada más de 1,5 toneladas de marihuana camuflada entre un cargamento de pescado que venía procedente del departamento del Cauca y que tenía como destino la localidad de Soacha, al sur de Bogotá.
Según las autoridades, el objetivo de los delincuentes era evadir los controles con perros antinarcóticos que instala la policía en la vía, cubriendo el alijo con el fuerte olor del pescado. Estamos hablando de más de 10.200 millones de pesos en microtráfico distribuidos en dosis y microdosis de 1 gramo y 2 gramos, que es lo que se comercia en las calles. El oficial explicó que buena parte de la marihuana transportada era de una calidad muy superior a la normal. Hecha en invernadero, que pues tiene unas condiciones especiales. Su venta es 3 veces más costosa que la marihuana común. El conductor del vehículo enfrenta una pena de hasta 15 años de prisión. El gobierno respondió fuertemente a las críticas que el expresidente Andrés Pastrana hizo sobre el proceso de paz. El ministro del Interior, Fernando Carrillo, aseguró que Pastrana se está yendo para los sectores extremistas que buscan el fracaso de los diálogos de La Habana. La molestia del gobierno Santos es por las recientes críticas del expresidente Pastrana al proceso de paz. En buena parte esa ala militar es la encargada del negocio y de la droga. Entonces lo peor que nos podría suceder a los colombianos es que una parte diga yo quiero entrar a hacer política, mientras que de la mano se mantienen grupos que continúan con las armas y que continúan en el negocio de la droga. Tras un largo silencio, el ministro del Interior le respondió a Pastrana y lo acusó de estar buscando popularidad. Es lamentable que el expresidente Pastrana vaya a terminar alineado con la extrema derecha de este país y con ese sector guerrerista que está combatiendo el proceso de paz. Otro pulso fue por cuenta de la reelección del presidente Santos, que a juicio del exmandatario depende del éxito de los diálogos que se adelantan en La Habana. Cuando uno está en ese proceso de la reelección, ¿cuánto está dispuesto a ceder o cuánto está dispuesto a dar si está en medio de ese proceso electoral? Y la reelección es, yo lo he dicho muchas veces, es una opción, no es una obsesión del presidente de la República. Aquí lo importante es seguir adelante con el proceso de paz. Finalmente, el ministro Carrillo le recordó al expresidente conservador que este es un proceso diferente al del Caguán, porque no se está cediendo ni un solo milímetro del territorio nacional. Julián Camilo Amado, Noticias Caracol. El general retirado Flavio Buitrago, ex jefe de seguridad del expresidente Uribe, negó tener nexos con alias El Papero, capturado en los últimos días en Bogotá. A través de un comunicado, el general, en uso de buen retiro, dijo: quiero aclarar que mi relación con el señor Gil fue dentro de mi campo profesional en el marco de mi deber como policía y comandante del Gaula de Bogotá, debido al secuestro de su hija Andrea Gil en el día 21 de agosto de 1997. El oficial fue llamado a calificar servicios el pasado 22 de marzo porque ya había cumplido su tiempo en la institución y es señalado de tener nexos con alias El Papero, capturado en los últimos días en Bogotá. El director del IMPEC, general Gustavo Ricaurte, desmintió que un interno que supuestamente goza de beneficios en la cárcel de Pasto sea su sobrino. A través de un comunicado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, señaló que con el recluso identificado como Luis Carlos Andrade Tapia, el general Ricaurte tiene un parentesco en 5º grado de consanguinidad. El oficial afirmó que durante su periodo frente al IMPEC nunca ha solicitado ni ordenado beneficios para ningún recluso. El IMPEC anunció además acciones legales contra las personas que lanzaron esas acusaciones. Los organismos de socorro controlaron un gigantesco incendio que se registró en el relleno sanitario de San Andrés. Luego de más de 24 horas de trabajos continuos y el apoyo de un equipo enviado desde Bogotá, se logró superar la emergencia que generó una nube tóxica en la isla. Después de más de 24 horas de continuo trabajo, los bomberos de San Andrés y el Comité de Gestión de Riesgo confirmaron que la emergencia por el incendio en el relleno sanitario Magic Garden fue superada. Ya se extinguió totalmente los pequeñitos focos que habían restantes y vamos a proceder ya a retirarnos, pero vamos a estar haciendo una supervisión en forma permanente. En el operativo participaron bomberos provenientes de Bogotá, quienes llegaron para apoyar a los organismos de socorro de la isla. En la madrugada llegaron 8 bomberos de Bogotá con equipos, quienes también nos tendieron una mano importantísima. Para combatir el incendio que generó una nube tóxica que ya fue controlada, fueron necesarios más de 50 carrotanques y 2 retroexcavadoras. Las autoridades señalaron que en la zona continuarán trabajos permanentes de monitoreo. Después de dar por liquidado este incendio, las autoridades van a emprender una investigación para establecer cuáles fueron las causas de esta conflagración. En San Andrés, Vilma Yey, Noticias Caracol. Millonarias pérdidas dejó un incendio que consumió un taller de ebanistería en Soledad Atlántico. Las llamas, que alcanzaron los 4 metros de altura, se habrían producido, según las primeras hipótesis, por una falla eléctrica.
Residentes del sector trabajaron durante 2 horas junto al Cuerpo de Bomberos de Soledad y de Barranquilla para apagar el incendio que dejó pérdidas superiores a los 300 millones de pesos entre maquinaria y material de producción. Desconocidos que se hacían pasar por empleados de una empresa de servicios públicos ingresaron hasta una vivienda en Medellín y asesinaron a un hombre en condición de discapacidad. Vamos en vivo con Beatriz Rojas. Beatriz, ¿qué fue lo que ocurrió y quién es la víctima? José Fernando, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches para ustedes y para todos los televidentes. Se trata de John Alexander Castañeda, un hombre de 33 años en situación de discapacidad, quien vivía en el 4º piso de un edificio ubicado en Buenos Aires, al oriente de Medellín. Hasta allí, desconocidos ingresaron y lo asesinaron con arma de fuego. John Alexander tenía una hija de 10 años. Fue en este edificio del barrio Buenos Aires, al oriente de Medellín, donde delincuentes asesinaron a un hombre dentro de su propia casa. Según la policía, para no ser reconocidos, los hombres utilizaron las prendas de una empresa de servicios públicos. Ingresan a la residencia, ultiman a este ciudadano que tenía una condición de discapacidad. Luego del crimen, los delincuentes emprendieron la huida. Salen del lugar, abordan un taxi. Se hace una persecución en el sector, logran evadir el cerco policial, pero tenemos toda una serie de información que permitirá continuar con esta investigación. La comunidad dice que en el sector ya se han presentado hurtos por parte de delincuentes que usan prendas institucionales. Y anteriormente, hace muchos años, no se presentaba eso, ¿cierto? Sino que uno veía a una persona, por ejemplo, de las empresas públicas y uno le abría su puerta con toda tranquilidad. Hoy llegan y uno es esperando a ver a qué horas le salen con algún cuento raro, ¿cierto? Las autoridades realizaron operativos para dar con los responsables del crimen, cuyas causas se investigan. En lo que va corrido del año, las autoridades han capturado 659 personas por hurto y 139 por homicidio en la capital antioqueña. Esta es la información desde Medellín con Beatriz Rojas, Noticias Caracol. Más de 2.500.000 carros salieron a la red vial nacional durante este puente festivo y aunque la accidentalidad se redujo, llama la atención el alto índice de conductores sorprendidos en estado de alicoramiento. La mezcla de alcohol y gasolina continúa siendo una de las principales faltas de los conductores, según el reporte del general Carlos Mena, director de tránsito de la policía. Hemos sancionado a 557 conductores en estado de embriaguez, es decir, hemos evitado 557 accidentes por conducir en estado de embriaguez. La reducción de accidentes es la noticia positiva durante los planes Éxodo y Retorno en este puente festivo. Se logró la disminución en un 64% en accidentalidad, en un 57% las muertes en accidente de tránsito y en un 56% los lesionados en accidente de tránsito. Para los días santos se espera que por lo menos el 89% del parque automotor matriculado en Colombia salga a las carreteras, por lo que las autoridades insisten en recomendaciones para los viajeros. Realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo, no consumir medicamentos que puedan producir somnolencia o en exceso tomar alimentos por cuanto también puede producir somnolencia, utilizar los cinturones de seguridad, no llevar menores de edad, de menos de 10 años en la parte delantera de los vehículos. Más de 23.000 uniformados custodian las vías del país. La terminal de transportes de Barranquilla ya está lista para garantizar la seguridad de los viajeros durante la temporada de Semana Santa. Estefany Uribe, ¿cuántos pasajeros se espera que se movilicen por ese lugar? José, buenas noches. Se espera que unos 220.000 pasajeros se movilicen durante la época de Semana Santa. Hasta el momento, lo que va corrido desde el viernes hasta la fecha, han sido despachados unos 2.970 buses que equivalen en promedio a 74.250 pasajeros. Un dato importante es que según la terminal de transportes, durante la tarde y toda la noche van a estar saliendo varios buses hacia la ciudad de Venezuela con pasajeros que van hacia el vecino país a acompañar a la selección Colombia. Se espera que el miércoles aumente el número de pasajeros que entren y salgan de la ciudad.
La recomendación de siempre, no ir a las terminales piratas, sino llegar hasta aquí, hasta la terminal de transportes de Barranquilla. Información desde la capital del Atlántico, Stephanie Uribe, Noticias Caracol. Importantes consejos, Stephanie, gracias. A esta hora son velados en Bogotá los cuerpos de Andrés Felipe García y Diego Andrés Gómez, colaboradores del equipo técnico del canal Caracol, quienes perdieron la vida en un accidente de tránsito cuando se desplazaban desde Barranquilla hacia Bogotá después de cubrir el partido Colombia-Bolivia. En el municipio de Soacha, acompañado de los suyos, es velado Diego Andrés Gómez, de 26 años. Su abuelo recuerda que desde pequeño, la pasión de su nieto fue trabajar tras el lente de una cámara. Yo en Cali era fotógrafo. Todos los días salíamos a los barrios a tomar fotos. Primero era muy pequeñito, después ya me decía, yo cargo el maletín, abuelito. Yo era el que lo cargaba el maletín. Y siempre le gustaba por ese lado de ser algo en la vida. En el centro de Bogotá, la familia de Andrés Felipe García, de 25 años, otro de los jóvenes que perdió la vida en el accidente, pide que lo recuerden como un joven extrovertido, amante del fútbol y de la vida. Yo creo que a Felipe hay que recordarlo como lo que es, como un muchacho joven, lleno de vida, que la misma vida se la quitó, pero es una persona que hay que recordarla con alegría. Las autoridades investigan las causas del accidente ocurrido este domingo en el municipio de Puerto Salgar, en Cundinamarca, luego de que el automotor regresara desde Barranquilla hacia la capital tras el cubrimiento del partido Colombia-Bolivia. Angie Camacho, Noticias. Lamentable. 7:27, más noticias. El invierno sigue causando estragos en el país. En el Valle del Cauca, un vendaval ocasionó daños en 30 casas ubicadas en el municipio de Jamundí. Vamos en vivo con Juan Carlos Villani. Juan Carlos, ¿dónde pasarán la noche las familias afectadas? José Fernando, televidentes, buenas noches. Pues por fortuna los afectados van a poder pasar la noche en sus viviendas, porque muchos de ellos ya empezaron a repararlas por sus propios medios y no ha tenido que ser necesario habilitar algún sitio de albergue temporal. Han dicho las autoridades del municipio de Jamundí que no se descarta que en las próximas horas se decrete la urgencia manifiesta para poder destinar los recursos necesarios para poder atender esta emergencia. La emergencia que se registró en zona rural de Jamundí afectó principalmente a las veredas Las Tinajas y San Antonio, donde cerca de 35 viviendas resultaron afectadas. El fuerte temporal tumbó techos y ventanas y el granizo alcanzó los 20 centímetros. El viento no la tumbó porque hay unos palos allá, porque esa casa temblaba del vendaval que hizo. Los habitantes del sector aseguran que las lluvias, que se prolongaron por varias horas, arrasaron con cultivos de plátano, café y papaya. Los electrodomésticos se mojaron, se perdió todo, desarraizó árboles frutales. Los bomberos de Jamundí, que atendieron la emergencia, dijeron que más de 20 árboles cayeron en la vía, pero ya fueron levantados. Tuvimos por largo de 4 horas intransitable la carretera que de Jamundí conduce a Robles. El alcalde de Jamundí aseguró que se trabaja en el censo de damnificados y en la toma de medidas excepcionales. Poder adoptar una urgencia manifiesta para poder atender de forma inmediata todos estos requerimientos. Los habitantes de esta parte del municipio esperan que el gobierno local y departamental envíe ayudas humanitarias a la zona. Y las autoridades del municipio de Jamundí han dicho que mientras se decreta esta urgencia manifiesta, piden la ayuda urgente al gobierno nacional para que se envíen estas ayudas humanitarias a la zona. Mientras tanto, los bomberos del municipio de Jamundí han dicho que no cuentan con las herramientas necesarias para atender emergencias como esta y ahora más cuando se acerca esta temporada invernal. Desde el municipio de Jamundí, en el Valle del Cauca, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol. La Defensa Civil realizó un operativo en Popayán para rescatar a una perra y sus 8 cachorros se quedaron atrapados en un tubo. Por fortuna, los animales que acababan de nacer no resultaron heridos. Después de 5 horas, unidades de la Defensa Civil de Popayán lograron rescatar esta perra que había quedado atrapada en un tubo, con sus 8 cachorros que acababan de nacer. Bernardo José Robledo participó en el operativo. Lo más difícil fue la última parte, ya la parte de la extracción de los cachorros. Ya habíamos logrado recuperar a la perra, pero pues los cachorros estaban aún mucho más adentro. Entonces ahí fue cuando uno de nuestros líderes voluntarios de aquí de la seccional Cauca tuvo que introducirse por completo. Aseguró el voluntario que la labor se hizo más difícil por la cantidad de tierra que tuvieron que remover para poder llegar hasta el sitio donde estaba el animal. Había culminado ya su tiempo de gestación, entonces iba a empezar en el proceso ya a dar a luz. Ella busca un refugio porque pues siempre se la pasa por ese sector, pero pues no como tal en un lugar. Entonces ingresa a ese espacio y desafortunadamente queda pues atrapada en el mismo.
2 de los 8 cachorros serán adoptados por la Defensa Civil. Los restantes ya tienen solicitud de adopción a través de una convocatoria que se hizo en las redes sociales. Las peregrinaciones de Semana Santa ya comenzaron en Tunja, Boyacá. Hoy decenas de personas cargaron tradicionales imágenes religiosas por las principales calles de la ciudad como parte de la procesión del Señor de la Humildad. Tapándose el rostro, descalzos y con túnicas, más de 300 nazarenos cargan sobre sus hombros gigantescas imágenes que representan la vida, obra y muerte de Jesucristo. Es una tradición de algo más de unos 15 años, es una tradición de mi abuelo, mi padre, y ahora la seguimos nosotros. Esta tradicional peregrinación completa 473 años, en donde miles de católicos salen a las calles de Tunja para vivir una semana llena de fervor. En esta semana es lo más importante para la Asociación de Nazarenos de la ciudad de Tunja, el paso número, las insignias. Le deseo a toda la ciudad de Tunja y a la comunidad que sea una semana capaz de recogimiento y creer que mi Dios existe todavía vivo. Para este Jueves Santo se realizará otra procesión aquí en la capital del departamento de Boyacá. Varios niños también descalzos llevarán imágenes. Con 22 imágenes se realizó el recorrido desde la iglesia San Francisco hasta la catedral de Tunja.